Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan en este momento. Me alegra poder saludarlos por este medio desde este espacio de Ganadería al Día. Hoy tenemos la compañía de Alexandra Echeverry, quien nos va a hablar acerca de nutrición animal. Listo, ya se la mandé. Hola Alexander, ¿qué más? Rómulo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo le ha ido? Excelente. Qué bueno, ¿cómo va todo? Bien, bien, bien. Por aquí atento para el conversatorio. Listo, excelente, qué bueno. Bueno, Alexander es zootecnista de la Universidad de Antioquia que nos va a acompañar esta tarde para hablar de nutrición, de pastos, forraje, algo de suelo. Entonces quisiera que usted comenzara a contarnos un poco de su experiencia y de lo que usted todo ha aprendido durante muchos años precisamente en su vida profesional. Perfecto, Rómulo. A ver, pues mi presentación es sencilla. Yo soy zootecnista de la Universidad de Antioquia. Estuve unos años intercalando entre la docencia universitaria y la asesoría y la consultoría. Eh, Estuve 12 años entre la Universidad de Antioquia y la Universidad CES de Medellín, y Ujú. ya hace aproximadamente 8 años me retiré del tema docencia y me dediqué exclusivamente a la consultoría. Los primeros años fue principalmente el 90% de mi trabajo era en trópico alto, y ya actualmente estoy en un 90% en trópico bajo, trabajando lechería, ganadería de cría, ganadería de ceba, levante, tengo algo con bufalinos, pero realmente mi trabajo se ha dedicado a cómo nutrir desde la base del pasto, de un pasto de buena calidad. Ya, súper. Y cómo fue ese cambio entre trabajar entre ganaderías en trópico alto y luego también trabajando en trópico bajo? Pues digamos que yo siempre he estado algo en trópico bajo, eh, sino que lo que cambia realmente, pues a modo de chance, es el clima, pero realmente los problemas son los mismos, siendo más magnificados en trópico bajo en el tema de las altas temperaturas y el estrés calórico, Ujú. pero digamos que los problemas son los mismos, y el aumento del tema de tecnología en trópico bajo es muy alto. Digamos, en el tema lechería, pues yo acompaño a unos amigos hace muchos años, que es Agroeures, con Jorge y con Pacho, y me tocó ver la transición desde que ordeñaban unas vaquitas y producían 5 litros en promedio, ahora que están en 19 litros en promedio en Montería. Entonces, digamos que esa evolución de la lechería tropical ha sido impresionante, y que eso ha llevado a tener más retos a nivel nutricional. Claro, claro, entiendo. En la parte de nutrición de rumiantes, ¿usted cómo la describiría? Digamos que nosotros manipulamos poco la nutrición. Nosotros tenemos una oportunidad grandísima en ese tema nutricional, porque digamos que desconocemos mucho los valores nutricionales de nuestros alimentos. Entonces, digamos que en las pasturas no tenemos muestras de nuestros pastos y de cuál es la calidad de nuestros pastos y qué le estamos aportando a nuestros ganados. Y cuando suplementamos menos, tenemos información nutricional. Entonces, en el tema nutricional, en el trópico, más que todo, tenemos una oportunidad grande de producir más proteína vegetal, producir más carbohidratos fibrosos, o sea, celulosa, hemicelulosa, o sea, dar unas forrajes de mejor calidad, y eso equivaldría a tener unos comportamientos diferentes en los animales. Entonces, ese tema nutricional en el trópico, yo estoy muy conectado con el tema de que se pueden producir más nutrientes
y que no podemos depender de insumos externos para tener que llenar los requerimientos de nuestros animales. Claro, ¿cuál es la comida realmente más económica que uno le puede dar a un bovino? El pasto. El O alimento. sea, el Ujú. pasto es el nutriente más económico que hay, sino que nosotros estamos un poquitico atrasados. O sea, si nos comparamos con muchos países que trabajan a base de pasturas, nosotros estamos muy atrasados en nutrientes y en manejo, y no es en traer pastos nuevos, sino que si nosotros hacemos unos cambios en nuestros esquemas de manejo de pasturas, podemos tener una mayor cantidad de nutrientes que nos pueden aportar más a nuestras ganaderías. Entonces, digamos que si manejamos mejor la pastura, yo hace poco estuve haciendo una gira con un par de amigos en Montería, Ujú. y uno de ellos me dijo, venga, ¿y por qué no aprovechamos más? ¿Por qué en estas zonas de acá no fertilizan más, no hacen más por la pastura para tener mucho más pasto, mejor calidad de pasto? Y yo, bueno, es que de pronto caímos en unas zonas de confort, de que porque tenemos un suelo de mejor calidad no tenemos que hacerle ya más a la pastura, pero yo creo que ahí es donde está la oportunidad interesante de poder producir más nutrientes con la pastura. Claro. ¿Cuál es ese diagnóstico en general que usted dice, esto es lo que normalmente pasa en Colombia y cuál sería de pronto esas recomendaciones en general que usted podría dar a a esos dueños de fincas y que quieren tener un mejor alimento? Bueno, a ver, para mí el O sea, mapeo, es como que usted diga, el común denominador de las ganaderías en Colombia o los ganaderos es que manejan de este modo. ¿Cuál sería ese diagnóstico y esa recomendación que usted les daría? bueno, el mapeo que yo he hecho en Colombia, de lo que he caminado Colombia, se traduce a algo. O sea, la falencia de nosotros o la debilidad nuestra es manejar bien las pasturas, o sea, aprovechar bien el pasto en el momento adecuado, donde tiene todos los nutrientes, digamos que a flor de piel. Eso para mí es la falencia hoy que tenemos todos, absolutamente todos, de norte a sur, todos tenemos ese pecado. Yo creo que es algo que no nos cuesta mucho dinero, es entender que lo que necesitan los rumiantes en general, ahí vinculamos a todos Ujú, los involucrados, es que tienen que comer hojas, no tallo. Entonces, cuando volteamos todo el sistema a que los animales rumiantes deben de comer hojas, y lo que tenemos que producir como el cliché bacano de Colombia es que los ganaderos los tenemos que volver agricultores, pues realmente tenemos que entender que la agricultura del pastoreo es hojas. Entonces tenemos que producir hojas, no tallos, y lo que tenemos que darle a los rumiantes es hojas, y eso nos cambia totalmente todo el sistema productivo, sea en pastoreo, y algo pues que para mí es muy importante, los animales que están en establos que no tienen oportunidad de elegir qué van a comer, pues lo que tenemos que darle también ahí es una gran cantidad de hojas. claro, claro. Ahora que usted menciona con el tema del ganado del establo, ¿cuál es el problema que usted ha encontrado en esas ganaderías donde tienen ese tipo de sistemas de producción? Bueno, a ver, como te digo, el tema del establo es que es un sitio donde se busca sacarle el mayor provecho a los animales, su mérito genético para llevarlo a una exposición. Eh, pero no tienen la oportunidad de escoger. Entonces, ahí depende mucho de que la persona o el dueño esté involucrado en la preparación de la dieta. O sea, se tiene que preparar una dieta de muy buena calidad. Y ahí es donde entra la calidad de los nutrientes. Entonces, lastimosamente en Colombia no hay una buena conexión entre el proveedor y el consumidor final. O sea, los que producen alimentos, digamos en este caso heno y ensilaje, que es lo que comúnmente se ve en los establos en Ujú. Colombia, no hay el pensamiento del que produce a quién va a ir, a quién va a ir producido. Entonces, y lo digo porque yo tengo los dos tipos de clientes, o sea, los que producen el heno y los que producen el ensilaje, y los que consumen ese tipo de alimentos. Entonces, el productor de heno quiere sacar muchas pacas de heno, porque su negocio es vender pacas de heno, pero el consumidor final necesita un heno de muy buena calidad.
Entonces, digamos que ahí solamente hay un eslabón que está roto hace mucho tiempo y no tenemos esa forma de unirlo. Entonces, yo me encargo de que los que producen el heno, por lo menos los que yo consumo, me produzcan un heno de buena calidad. Si yo traduzco eso, es hojas, no tallos. O sea, lo mismo que veníamos hablando ahora. Ujú, Y en el ensilaje, digamos que no hay muchas diferenciales, sino que hay zonas donde utilizan el maíz para otro tipo de nutrición, más que todo en el tema humano. O sea, lo que le llaman vulgarmente capar el maíz y sacan las mazorcas más mazorcas. grandes y dejan el forraje. O también un caso de que los ensilajes nuestros, debido a que a nosotros tenemos unas maquinarias muy especializadas, no podemos tener un maíz en un punto alto de almidones. Entonces, digamos que tenemos un forraje con un grado bajo de almidones, donde no tenemos realmente mucha energía, sino que tenemos un tema de, de un forraje costoso, pongámoslo así. Ujú, Y otro factor que para mí es muy determinante, muy determinante, y que lo he visto en muchos establos, es el tamaño de la partícula. Un bovino debe rumiar todo el día. Esa rumia se da porque tiene que producir mucha saliva y esa saliva es la que mantiene, digamos que un balance en el pH del rumen. Y lo que me he encontrado últimamente, y es muy común, que la gente para que el animal no rechace el heno de mala calidad, porque digamos que es muy fibroso y al animal no le gusta, lo que hacen es que lo pican o lo muelen finamente y eso ocasiona de que el animal no rumie lo suficiente. Entonces, hay un montón de problemas a nivel metabólico por unas acidosis subclínicas o acidosis crónicas por una falta de rumia porque los forrajes que estamos dando son finamente molidos y el animal no rumia, entonces es como si no estuviéramos dando fibra efectiva. Y eso ha ocasionado que muchos animales se enfermen y siempre buscamos una excusa por los lados de los suplementos, pero realmente, literalmente es que los animales no le estamos dando nada, o sea, le damos una comida que el animal lo defeca porque no lo está aprovechando ruminalmente y no está rumiando como debería rumiar. O sea, un, un bovino, usted siempre lo tiene que ver en sus momentos de no pastoreo, ujú. rumiando y produciendo saliva. Ok. Y en ese caso, cuando usted encuentra de pronto esos lugares donde les dan pasto o el heno picado, usted me imagino que la recomendación es, venga, no piquen el pasto en pedazos tan cortos. ¿Cuánto es lo normal que usted dice debe tener un pasto de tal longitud para producirle esa rumia que es tan necesaria para el ganado, ¿no? La recomendación es que un pasto tenga aproximadamente pulgada y media, o sea, estamos hablando de 3 centímetros, algo así como este tamaño, 3 Ujú, centímetros y medio, 4, y ese sería el valor mínimo del tamaño de la partícula. Si vemos un animal en pastoreo, pues los animales comen pastos más largos o más cortos, ujú. pero normalmente el tamaño de bocado de los pastos que comúnmente nosotros tenemos en pastoreo es entre 10 y 15 centímetros. Ese es el tamaño con los que los animales realmente se alimentan. Entonces, el mínimo mínimo son entre 3,5 y 4 centímetros. Ok. Por ejemplo, Y, y, y- en el ensilaje la gente muele finamente o pica finamente el ensilaje para poderlo compactar mejor, para que no se les deteriore el ensilaje. Y ujú, eso también ocasiona de que no sea fuente de fibra efectiva. claro, claro. Listo. Vamos a leer unas preguntas que están haciendo aquí las personas que están participando para ir resolviendo dudas. Perfecto. Acá tengo una pregunta que está fijada de Ganadería Fácil, perdón. Dice, ¿cómo llevan los registros de entrega de alimentos a los bovinos y su costeo? Pues simplemente son formatos que se llevan en las haciendas, o sea, cada animal tiene una dieta específica, digamos que si estamos hablando de establo, y la persona que prepara el alimento, porque se dan varias raciones en el día, pues tiene una lista según el peso, según el objetivo que se tiene en ganancia de peso, tiene una dieta específica y se le va dando los alimentos que se dan. Y en el tema de costo es lo mismo, o sea, es simplemente los proveedores y cuantificar, o sea, el, el, el costo-beneficio es tener un animal sano y alimentarlo bien. Ya, listo. Mm, Ganaría el Palomar uno pregunta acerca del sistema silvopastoril. Eh, pues como generalidades, de pronto hablamos hace un rato de un tema específico, dice, o sea que un sistema silvopastoril también ayuda.
pero no sé cuál sería el contexto de la pregunta. Seguro es por el tema que hablamos del estrés calórico. Sí, claro, o sea, si nos vamos a la realidad de los sistemas, es el potrero. O sea, del porcentaje alto de los animales ebuinos que tenemos, todos están en pastoreo. Y el porcentaje alto, todos están en tierra caliente, en trópico bajo. Un común denominador que me encuentro yo es la falta de sombrío en los potreros. Y el animal necesita estar por debajo de 25 grados centígrados. O sea, una buena sombra te baja 7 grados de temperatura. Entonces, yo creo que el sistema silvopastoril es supremamente necesario. Debe haber un balance entre sombra y pasto, porque también hay casos pues exagerados de donde hay mucha sombra y no hay nada de pasto, Ujú. pero yo creo que necesitamos tener cómodos los animales para que puedan estar pastoreando en las épocas o en los momentos del día donde haya menos temperatura y puedan estar en los momentos más críticos con una sombra útil, porque hay sombras que no son, hay sombras donde el animal no se echa porque digamos que el piso no es el adecuado, pero que los animales puedan estar tranquilos y cómodos, o sea, bienestar animal. Claro. ¿El pasto de corte es bueno para darle al ganado establo? A ver, no hay pastos buenos y no hay pastos malos. Lo que pasa para mí en el tema de los pastos de corte es que buscamos darle volumen a los animales. Entonces, si entendemos lo que hablamos ahorita de no darle tallo y darle más hojas a los rumiantes por el tema de digestibilidad, o sea, que los nutrientes son más digestibles, tenemos que entender que los pastos de corte no los podemos cortar de 2 y 3 metros como normalmente lo hacemos. O sea, tenemos que buscarlo donde tenga una mayor proporción de hojas. Y ahí nos cambia todo el tema del volumen. O sea, ya el volumen no se da como normalmente se ve en ciertos forrajes de corte. Entonces tenemos que adaptarnos a que no hay tanto volumen, pero sí tenemos una gran cantidad de nutrientes. Listo. Y hablando de ese tema de pasto de corte, Pena Damián pregunta que si la máquina picapasto de 3 cuchillas no sirve mucho teniendo en cuenta la longitud que corta esa máquina. Si el forraje sale por debajo de 3 centímetros, estamos ocasionando un daño a los animales. Ok. ¿Y hay alguna máquina con la cual uno pueda de pronto cortar ese tipo de forrajes, hablando de pastos de corte, que no los corte tan corticos esos pedazos? Sí, o sea, normalmente las repicadoras son graduables. Pues no tengo aquí a la cabeza marcas ni tipos, pero son graduables a tamaño de partículas. Usted le puede hacer que la partícula sea un poco más larga o un poco más pequeña. Ok. Hay algo con lo cual me ha causado curiosidad, sobre todo con el personal que manejan los establos. Cuando uno no da heno y ellos tienen en la cabeza, porque han trabajado de pronto en muchas fincas que proporcionan heno al ganado de establo, y en lugar de heno, uno reemplaza el heno con mayor tiempo en los potreros, potreros de buena calidad donde los ganados puedan consumir esa fibra que necesitan los bovinos. Entonces ellos como que venga, pero es que es importante el heno en el establo. Pero yo les digo, pero si el ganado entra al establo a consumir únicamente su ración de concentrado y el silo, y después uno lo saca al potrero, pues ¿para qué les doy heno si el pasto que está en el potrero realmente reemplaza al heno? ¿Usted qué sugerencia tiene con respecto entre el pasto de potrero y el heno que se le proporciona en establo, teniendo en cuenta que el ganado sale sí o sí al potrero? Porque pues, es diferente cuando no hay opciones y son establos de 24/7 o duran mucho tiempo estabulados y obviamente toca darles fibra sí o sí en los establos. A ver, hay que entender que hay gente que tiene unos potreros donde el animal sale a descansar. O sea, habría Ujú, que hablar de un potrero donde haya rotación y donde haya disponibilidad de forraje. ujú. El heno simplemente es un pasto conservado, o sea, no hay y el ensilaje simplemente es un forraje conservado. O sea, no hay ninguna diferencia del uno con el otro. O sea, si yo pudiera tener los animales en pastoreo, ni los entraría al establo, o sea, les daría la misma comida en el mismo Potrero. potrero, sí. O sea, Ujú. realmente el ambiente ideal para un animal es estar en un potrero y estar tranquilo pero entonces que haya una disponibilidad de nutrientes. Digamos que tenemos que entender que un animal de estos, para que gane lo que debe ganar según las tablas de ASOCEU,
que son entre 1.250 y 1.300 gramos, debe consumirse en forraje verde, se tendría que consumir casi 60 kilos de pasto al día, que eso sería traducido a heno, 12 kilos de heno al día. Entonces, para eso necesitamos una fibra de muy buena calidad. Si logramos eso en pastoreo, no hay necesidad de dar ni siquiera ensilada. O sea, simplemente tendríamos que dar el suplemento para que ellos lleguen a la ganancia de peso que necesitamos. Claro, claro. Listo. Eh, ok, aquí dice L Miguel 3MG. Personalmente, a Alex, ¿qué tipo de pastos es mejor manejar? ¿Qué tipo de pastos usted recomienda manejar? ¿Por macoya o estolonífero? Por estolón. Sí, Ya, por estolón. ok. A ver, depende mucho como decía ahorita, no hay pastos mágicos ni maravillosos. Realmente tenemos que adaptarnos a qué zona de vida estamos, o sea, la temperatura, trópico, y qué calidad de suelo tenemos. Digamos que hay pasos para diferentes calidades de suelo. O sea, no podemos comparar un suelo en los llanos orientales y otros al lado de la orilla del río Sinú. O sea, Ujú. son suelos de diferente calidad. Ahí ya podemos establecer qué tipo de forraje. Y la topografía también nos define mucho. Cuando nosotros tenemos topografía ondulada o pendiente, no podemos utilizar pastos que crezcan crespitosos o en macolla, como las guineas o como algunas braquiarias, sino que tenemos que utilizar pastos que hagan cobertura del suelo para que el suelo siempre esté protegido. Nosotros nos olvidamos mucho que producimos forrajes y los forrajes dependen del suelo. Entonces, el tema de cubrir el suelo y tenerlo cubierto para que no se lave es fundamental. Y ya de ahí para adelante uno ya mira el sistema productivo, si nosotros fertilizamos o no, entonces también trabajar qué calidad. Digamos que somos muy dados a las modas, entonces porque encontramos en X zona una estrella que le da muy buenos resultados a alguien, queremos sembrarla en todas partes. Y digamos que las estrellas y las guineas son forrajes que dependen mucho de una fertilidad alta en el suelo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado que si no le vamos a hacer algunos manejos a ese forraje, pues nos va a durar poco en la explotación. Claro. Li- Listo. Estaba leyendo por acá un mensaje que mandó Ganadería Fácil. Creo que está más arriba, pero bueno, igual lo terminé aquí fijando. Dice, muchas gracias por la respuesta. Nosotros hemos desarrollado un software para llevar estos registros, inventarios, costos, etcétera, adicional a controles reproductivos, sanidad, rotación de potreros, etcétera. Buenísimo, súper. Excelente. Em, bueno, eh, otras preguntas que tengo es, ¿por qué es importante hacer bancos de proteína en los potreros? A ver, tenemos que ver cuál es la eficiencia. Como les digo, nosotros medimos poquito. Normalmente los forrajes tropicales siempre hemos pensado que son bajos en proteína, pero digamos que yo he llegado a puntos donde hemos manejado diferente los mismos forrajes que hemos tenido toda la vida. Digamos que nosotros tenemos un programa en la Hacienda La Ceibita, en Mariquita, Tolima, Ujú. donde tenemos ganadería Girolanda y Gir Pura, que tenemos unas braqueras de Cumbens de hace 30 años. Y yo desde hace mucho tiempo pensaba que las braqueras de Cumbens no éramos capaces de pasarlas del 10% de proteína. Y con un manejo, digamos que orgánico, mineral, hace más de 7 años que le estamos llevando, estamos entre 15 y 16% de proteína. Las guineas las llevamos a 14% de proteína. O sea, vamos a producir unos valores altos de proteína con pasto. Los bancos son interesantes, hay que saberlos manejar. Normalmente son leguminosas. Casi todas las leguminosas tropicales no son muy palatables en fresco, eh, pero sí en seco. Entonces, digamos que uno ya puede llevar eso a un punto, pero si yo lo puedo producir con pasto, pues no necesito que hacer bancos de proteína. Lo que necesito son realmente carbohidratos, o sea, en este tema almidones, para balancear el rumen y tener los nutrientes que necesitan las bacterias para producir. Claro. ¿Cómo usted ha logrado obtener esas braquiarias de 14-15% de proteína cuando uno normalmente, eh, pues en la literatura encuentra que las braquiarias son de muy bajo porcentaje de proteína? Lo que te digo, Rómulo, es entender diferente la planta. O sea, cuando uno ya mete en la planta como un cultivo, como tal, realmente encuentra que
uno, la disposición de nutrientes es una y qué parte de la planta yo utilizo es otra. Entonces, digamos, cuando yo dejaba crecer una braquiaria de Cummins a 40, 50 centímetros porque nos fascinaba ver mucho forraje, Ujú. entonces ya lo que tenía era un montón de nutrientes indigestibles y una dispersión de los nutrientes en la planta. Cuando yo ya cojo todos los estudios que ha hecho los brasileros y la braquiaria no la dejo pasar de 25 centímetros donde no ha salido el tallo, yo tengo una mejor calidad de nutrientes. Y lo que ya hago yo es coger el suelo, mirar qué falencias tiene y empezar a hacer una nutrición del suelo y empezar a nutrir mejor la planta y eso potencializa los nutrientes en la planta. Entonces, como te digo, ahora estoy en un proyecto en Planeta Rica que estamos utilizando estiércol de cerdos como nutriente y las guineas y los toledos, la braquiara Toledo nos ha llegado a 18% de proteína. O sea, sí se puede hacer algo diferente. Claro, cuando usted tiene esos potreros de pronto con un porcentaje muy bueno de proteína y tenemos ganados en establo, el requerimiento nutricional de esos animales de establo, pues en la parte de proteína, no habría necesidad de pronto darle tanta proteína de acuerdo, pues teniendo en cuenta que hay muy buenos pastos. Exacto, esa es la clave. Esa es la clave. Me Esa explico, si de clave, pronto, si, como si de Ron. pronto, si de pronto un animal, no sé, se le dan 3 4 kilos de concentrado de un concentrado comercial para los requerimientos de pronto de un animal de levante, pero si contamos con esos pastos mejorados y con un porcentaje de proteína bastante alto, a lo mejor eso compensa y ya no tengo que darle 3 kilos, sino de pronto son únicamente 2 kilos de concentrado para lograr el mismo tipo de animal. De pronto pueden ser los mismos 3 kilos, pero con menos proteína. Y podría ser un alimento más barato. Porque a la final son nutrientes que vos necesitas. Entonces, vos que necesitas dar más energía que proteína. Entonces, digamos que un concentrado comercial normalmente uno lo encuentra al 18%, 20% de proteína, pues vos tenés que buscar un concentrado con el 14%. ¿Qué pasa comercialmente? Que normalmente uno encuentra concentrados con bajos valores de proteína, pero también bajos valores de energía. O sea, no hay un concentrado alto en energía, bajo en proteína. Entonces uno puede recurrir a fuentes como un maíz molido, una yuca seca molida, que son nutrientes solamente energéticos. Entonces ya uno puede balancear. Pero como te digo, eso es un balance nutricional como cuando uno va donde los nutricionistas le dicen, venga, usted está comiendo muchos carbohidratos al día, no tiene que comer tantos porque se va a engordar. Lo mismo, uno encuentra animales que en un establo desde chiquiticos son gordos, cebados, se ven unos rollitos muy bonitos, pero se quedan gorditos, chiquitos. Entonces uno tiene que buscar es un animal funcional y digamos que en el tema del Brahman uno tiene que buscar animales musculosos. En el tema del gir, uno no puede tener unos animales gordos porque el gir es un animal lechero que tiene que ser limpio de sus huesos y tiene que producir mucha leche. Entonces uno tiene que ir balanceando las dietas según tiene que ir buscando en el animal, o sea, desarrollando en el animal. Claro. Ese 5 raya el piso ganadería pregunta cómo mejorar las bacterias buenas en los suelos. Lo primero que tenemos, como te digo, lo primero que tenemos que hacer nosotros es medir. Ujú. Entonces, uno, un análisis de microbiológico del suelo. Eso casi nadie lo hace. Nosotros tenemos físico-químico y eso que la gran mayoría de los ganaderos no ni siquiera tienen análisis de suelos. Tenemos que empezar a sacar análisis de suelos y a un análisis de suelo microbiológico para saber qué bacterias nos faltan. Normalmente lo que uno necesita tener en un suelo sano es bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias descomponedoras y bacterias solubilizadoras de nutrientes. Entonces, si uno tiene una población adecuada, lo que hay que es conservarla y no dejar que el suelo se afecte. Digamos que ahorita hablamos de la rumia y la producción de saliva en los animales para tener un rumen sano. En el caso del suelo, por ejemplo, nosotros no podemos dejar los suelos expuestos a la luz, nosotros no tenemos que afectar la textura del suelo, tenemos que tener materia orgánica para que las bacterias tengan un sustrato donde trabajar. Entonces, es lo mismo, o sea, es trabajar la microbiología desde un punto de vista del suelo y si no tenemos las bacterias, pues hay que buscar la bacteria específica que necesitamos. Muchas veces hacemos es
microorganismos de montaña, bacanísimo, pero no sabemos qué microorganismos estamos reproduciendo. Entonces hay que buscar las bacterias específicas y ponerlas para que haya esa interacción con las plantas. Listo. Por acá están preguntando, a ver dónde está, Bernardo Vanegas 2. En el altiplano norte de Antioquia, ¿a cuántos días puedo rotar el pasto quicuyo? Hay un tema del manejo de pasturas que ha cambiado mucho a como nos lo enseñaron nosotros normalmente en las universidades. El pasto se pastorea por altura, o sea, por crecimiento, por desarrollo, no por días. Porque digamos que como estamos en un trópico muy lindo, que hoy cae un aguacero, mañana hace una temperatura alta, pasado mañana no sale el sol, entonces las plantas no crecen a la misma rata o a la misma tasa de crecimiento. Entonces lo que tenemos que hacer es medir la pastura y cuando la pastura esté en el punto óptimo, donde han salido, digamos que si hablamos de altiplanos, en Colombia el rey es el pasto quicuyo, el Penicetum clandestinum, eh, es un pasto que cuando tiene 4 hojas y media, 5, ya debe ser pastoreado y eso equivale a tener 30 centímetros de altura. Yo lo he encontrado en ciertas zonas de Cundinamarca, 40 días, 35, y lo he encontrado en la zona norte de Antioquia, 25 días, pero no son los días, o sea, es realmente medir la altura y pastorear según la altura. Ok. Ganaría Montevideo pregunta, Alex, ¿qué opinas de la aplicación de cal líquida en los suelos? Si la necesitamos, no hay problema, o sea, son simplemente fuentes. Eh, si el suelo necesita cal y necesita una cal, digamos que algo soluble, es adaptado, se puede hacer. Tenemos que tener en cuenta que cuando aplicamos cal para aumentar el pH es una y la otra es cal o calcio para las plantas. Entonces tenemos que buscar qué se está buscando. Que mucha gente, por ejemplo, quiere mejorar el pH en unos suelos donde ya están adaptadas, por ejemplo, la humícola. La humícola está diseñada para crecer casi que sobre una piedra. Entonces, yo para qué me pongo a mejorarle el pH del suelo, pues si yo mejoro el pH, pues va a cambiar de pastura. Pero sí le puedo mejorar las condiciones al suelo para que esa misma pastura se me comporte mejor. Entonces, no es loco hacerlo, pero es dirigir bien los procesos. O sea, ¿qué necesitamos hacer? Entonces, mejorar el pH. Entonces, listo. Entonces, es acá el cuánto tiempo me cambia el pH del suelo y al cuánto tiempo tengo que volver a aplicar. Entonces, es simplemente medir. Es una cosa, hay medidores portátiles de pH de suelo. Listo. Hacienda Punto Ranchón de pregunta, ¿la fumigación con hormonas en los potreros es recomendable? A ver, todo lo externo es bueno y es malo. O sea, uno puede poner hormonas, van a ver, por ejemplo, las giberelinas, las auxinas, todas esas son hormonas que uno puede aplicar, pero es lo mismo que en los animales. Uno le puede colocar una hormona a un animal para que se comporte mejor, para que muestre un calor, por ejemplo, para que, digamos que rompa un ciclo estral que está detenido. Pero yo puedo volver adicto al animal a la hormona y el animal no producirlo, uno, y dos, si puedo generar problemas posteriores, digamos, el exceso de una hormona de crecimiento en algún momento intoxica la planta y hace que no la produzca ella misma y se quede enano el pasto. Entonces, como les digo, o sea, uno tiene que saber qué buscando arreglar algo que no sabemos si tenemos el problema o no. O sea, tenemos que balancear todo, desde las mismas dietas de los animales, si necesito proteína o no necesito proteína, o necesito fósforo, en el pasto es igual. O sea, si en el pasto yo coloco una hormona que el pasto no necesita, pues voy a tener una exuberancia de forraje en un pastoreo y en el siguiente pastoreo ya no lo va a tener. Entonces tenemos que buscar tener un objetivo y una meta y sobre esa métrica uno empezar a trabajar los requerimientos de nutrientes y acciones que vamos a hacer. Listo. Mm, Cuando un ganadero normalmente tiene su finca, yo diría que el común denominador es no evaluar el pasto ni el suelo. ¿Cuál es esa recomendación que usted da a los ganaderos que difícilmente eh, hacen ese tipo de análisis? Bueno, a ver.
yo creo que nosotros tenemos que empezar a hacer trascendencias en los modelos de manejo ganadero. O sea, nosotros nos falta, como tenemos esos problemas, pues es muy fácil hacerlo. O sea, hoy tener acceso a un laboratorio es muy fácil, tener acceso a herramientas de medición es muy fácil. Entonces yo creo que si nosotros tomamos en serio este sistema productivo de la ganadería, tenemos que trascender a lo más básico. O sea, tenemos que tener data de lo que tenemos nosotros en nuestra explotación. O sea, si lo mínimo que es tener un análisis bromatológico, un análisis de suelo, un análisis microbiológico de suelo, no partimos de ahí, no vamos a tener un camino hacia donde vamos a correr. O sea, en Colombia somos muy dados de salió el pasto maravilloso que vino de la luna y vamos a sembrarlo todos y todo el mundo lo quiere sembrar, porque el anterior no me funcionó, pero es que nunca manejamos bien el anterior. O sea, no manejamos bien el Renault 4 y ahora queremos manejar un Ferrari a toda velocidad. Entonces empezar a ser metódicos en eso, o sea, tener unos datos, qué me falta a mí, qué necesito ponerle al suelo. Eh, digamos, yo parte del tiempo vivo en Montería y en Montería cerca, Montería hay suelos totalmente diferentes. O sea, hay suelos malos cerca a Montería. Entonces todo el mundo piensa que porque está en Montería están en suelos de altísima calidad y puede tener lo mejor de lo mejor. Entonces uno tiene que empezar a medir qué tengo yo realmente, qué necesito poner y empezar a hacer un trabajo juicioso con los forrajes. Puede ser el mismo forraje que hemos tenido siempre. Eh, yo he visto humidícolas trabajando bien en los llanos orientales con unos buenos resultados y no necesito cambiarla a un pasto mejorado. Entonces, simplemente emprender bien un camino, pero teniendo una base de qué necesito yo para cambiar o qué necesito cambiar realmente. Listo. Hablando de la humidícola, qué tan bueno puede ser ese pasto para la ceba? Estaban preguntando aquí hace un rato. Okay. Cuando uno se va, uno necesita una buena fracción de aminoácidos en la dieta. Y digamos que eso es una de las falencias, o sea, hablamos de aminoácidos, hablamos de proteína. Es una de las falencias que tiene la humidícula. O sea, la humidícula, por haber sido creada para adaptarse a suelos de tan mala calidad, su potencial no es ser un forraje de muy buena calidad. Pero se puede adaptar y puedo tener unos valores adecuados. Y sobre eso, si yo llego y suplemento a los animales, digamos, con una sal proteinada o un producto proteinado o un banco ahí sí, un banco de proteína, puedo tener ya el desarrollo de los animales como yo lo quiero. Ya, listo. Otra pregunta que hacen es, ¿qué nos recomienda para intentar un mejor, bueno, como para tener un mejor control de malezas invasoras, tipo hierba agria, cortadera? A ver, la mejor forma de controlar malezas para mí es manejar bien las pasturas. O sea, uno de los errores más comúnmente que hacemos en manejo de pastoreo es rapar o sobrepastorear la pastura. Normalmente los animales solamente cuando yo tengo una altura adecuada de pastoreo, digamos hablando de la braquiaria de Cumes, que son 25 centímetros, el animal de escopar es el 50%, o sea, se lleva entre 10 y 15 centímetros y debe quedar un remanente de 10 centímetros. Si yo logro eso en la pastura y no la rapo, la competencia fuerte la va a hacer la pastura sobre la arbencio, sobre la maleza. Y ya el control va a ser muy poco. Entonces yo creo que si yo manejo bien la pastura, si no rapo las pasturas, pues el control de malezas va a ser mucho más fácil y no tengo que utilizar tanto el tema de herbicidas. Ya. Eh, y eso que usted está comentando acerca del sobrepastoreo en una finca, ¿cómo, cómo hace, o sea, alguna recomendación usted da para que los ganaderos hagan una mejor utilización de ese pastoreo, de no usar tanto en esos potreros? No sé si de pronto usted tenga, de pronto, obviamente eso depende de la disponibilidad de comida, y también en ese caso, no solo la disponibilidad de comida, sino también el tiempo de ocupación que dura ese ganado en los potreros. Vuelvo al tema, Rómulo, es medir. Entonces, la gente, nosotros en pastoreo somos muy facilistas. Entonces,
Digamos, hoy los que están manejando, o los que quieren manejar bien el pastoreo, entonces dicen, voy a hacer potreros pequeños y voy a hacer muchas divisiones y voy a manejar el potrero a mediodía o a un día y yo no sé qué, pero dividir no siempre es pastorear bien. Entonces lo que yo tengo que saber es qué disponibilidad de forraje tengo yo y sobre eso empezar a hacer todo el tema de pastoreo. Entonces yo he llegado a fincas donde hay muchas divisiones y no hay pasto. Pues, y entonces meten los animales y quieren que se coman todo lo que haya ahí. Entonces usted lo que tienen que hacer es entrar a su potrero, definir qué área no tengo de pasto, lo que yo tengo de pasto, aforarlo y tener un dato. O sea, es increíble que lo que menos hacemos en Colombia es saber cuál es la producción de pastura. Y siempre trabajamos sobre un supuesto. Ah, tenemos 1 kilo de pasto por metro cuadrado. Pero nadie va al potrero y hace un aforo juicioso y hace un aforo de lo que realmente se va a comer el animal. O sea, ¿yo qué tendría que aforar? Solamente el descope de los animales. Sobre ese dato yo tengo que decir, bueno, si yo en una hectárea tengo 400 gramos, realmente tengo 4.000 kilos de forraje, entonces eso quiere decir de que los animales que se deben de consumir tanto van a durar tanto tiempo en el potrero. Solamente eso, que sería lo más básico, que es como usted tener el inventario de su nevera Ujú. para saber si tiene los huevos suficientes para el desayuno de mañana, no lo hacemos. Entonces, si logramos hacer eso, vamos a saber pastorear bien y que el animal solamente descope y el animal sale. ¿Qué tengo que saber yo? Que cuando el animal sale del potrero y entra a otro potrero, el antes debe quedar verde, o sea, debe quedar un remanente de hojas para que la planta vuelva a crecer y no se afecte. Porque normalmente cuando rapamos la pastura, realmente estamos afectando la raíz de la planta y esa planta se demora más en volverse a activar. Ahí es donde, digamos que las arbences o las malezas llevan más velocidad porque esas no se las come el animal voluntariamente y esas empiezan a dominar. Entonces nosotros en manejo de pastura somos muy buenos controlando malezas, pero ese no puede ser no puede ser el objetivo de un buen manejo ganadero. Claro. ¿Qué es mejor, tener un potrero de 1 hectárea o uno de 10 hectáreas? Pueden ser 10 hectáreas, muchos animales juntos. No tiene nada que ver, cero. O sea, el que se inventó que los potreros deben de tener 1 hectárea, no he podido saber sobre qué base lo hizo. Yo podría tener de esas 10 hectáreas, 3 potreros, 4 potreros, pero ¿qué disponibilidad de pasto tengo? Ujú. Es la disponibilidad que realmente que tengo de pasto. Una cosa que nosotros no medimos es cuánto de la pastura no tenemos. O sea, hay muchos potreros que miden 1 hectárea, pero 3.000 metros no tienen pasto. Entonces yo tengo que hacer mi inventario forrajero y hacer una evaluación de los pastos donde no tengo pasto y ponerlo en porcentaje y decirle que yo no tengo 1 hectárea, sino que tengo 7.000 metros. Eso me pasó en estos días en una finca donde entraron a un potrero, a los 2 días las vacas bajaron de leche y todo el mundo venga, pero si medimos bien, yo fui al potrero y tuvimos un ataque de una plaga y la plaga nos había matado el 60% del pasto. Pero en el Excel daba muy bonito el ejercicio, pero en la realidad del potrero no teníamos la cantidad de pasto suficiente. Ok. ¿Qué opinión tiene usted del pastoreo Boisson? Eh, Guasán, Guasán fue un señor que habló hace 57 años de cómo pastorear bien. Si uno se va a las reglas de Guasán, de las reales, las originales, Guasán fue muy claro. Solamente un bocado a la planta y la planta debe descansar el tiempo suficiente. O sea, el animal no puede estar en el potrero del tiempo para que le dé un segundo bocado a la planta. Y es lo que estamos hablando. O sea, el animal debe entrar cuando la planta está en condiciones óptimas de pastoreo, el animal solamente debe escopar y debe salir del potrero. Esa es la base de Guasán. De ahí para adelante, cualquier otro modelos que se han inventado alrededor de él, pues van en contra de la planta y de los animales. O sea, Guasán fue el maestro de maestros. Pero Guasán nunca dijo cómo debemos de pastorear. Dijo cuáles son los puntos donde tenemos que hacer. Entonces, a lo que hablamos, un potrero de 10 hectáreas. Bueno, si yo tengo 100 animales y me van a durar 3 días en el potrero, está bien. Porque a los 3 días donde uno empieza a ver recuperaciones de los pastos y si el animal ya no tiene oferta suficiente en esos 3 días, pues va a volver a comer rebrote y va a afectar el crecimiento de la planta. Entonces, Claro. simplemente es eso. O sea, Guasán lo dijo claro, sino que nosotros a veces lo malinterpretamos. Entonces hay que volver a leer como ciertas bases de eso. Por eso me río un poquito porque no hay un modelo pastoril Guasán. Guasán simplemente dio unas normas de cómo tenemos que manejar bien el pasto y los animales.
porque es que recuerde que una cosa que tenemos que meternos muy duro en la cabeza los ganaderos es que tenemos que trabajar el bienestar. Entonces hay bienestar animal, pero también está el bienestar de las plantas. Y el forraje, el pasto es una planta que es el que nos va a servir toda la vida, porque los pastos son perennes, los pastos no deberían morirse. Entonces tenemos que cuidar esa planta como la base principal de la nutrición de los animales, de los rumiantes en este caso. Claro. ¿Usted recomienda manejar lotes de ganado contemporáneos? Pues digamos que entre más homogeneidad vamos a tener menos competencia. Entonces, uno debería tener homogeneidad en sus lotes, o sea, en peso, en tamaño o en lo que se busca como modelos productivos. O sea, yo podría tener unas vacas de servicio con unas vacas preñadas, pues no tendría nada de malo. Pero digamos que yo tengo lotes de vacas donde necesitan que sean servidos por una línea de toros para conservar un linaje. Entonces yo ahí no puedo tener muchas vacas o muchas vacas con un solo toro porque el toro se va a cansar. Entonces, esa es la definición que tiene que hacer cada modelo productivo. Si yo voy a tener, por ejemplo, vacas de leche, yo no puedo tener, digamos, en unos sistemas de ordeño de espina de pescado, donde yo necesito entrar todos los animales al mismo tiempo y sacarlos al mismo tiempo, yo no puedo tener una vaca de 10 litros y una de 50. O sea, yo tendría que tener todos los animales de la misma producción para que no se me quede una vaca haciendo que las otras se queden ya ordeñadas. Entonces, es simplemente buscar en el modelo productivo que estoy buscando. Yo no puedo tener un animal recién destetado con un animal adulto, porque el animal adulto le va a hacer, digamos que la frase de moda es bullying a los otros y no lo van a dejar comer. Claro, listo. S5 Ganadería pregunta, ¿hasta qué porcentaje de proteína ha logrado conseguir con un manejo correcto? Hablando de los pastos. Lo que les digo, o sea, normalmente he tenido un aumento entre el 4 y un 5% de proteína. Hay pastos que se comportan mejor. Por ejemplo, las bermudas, las estrellas, potencializan más la cantidad de proteína. Las guineas también lo hacen muy bien. Ya las braquiarias se quedan un poquitico atrás, pues, más que todas las braquiarias antiguas, hablando de brisantas, de cumbens, humidícolas. Pero digamos que uno puede subir entre un 3 y un 4%, 3 y un 4 puntos de proteína por encima de lo que normalmente trabajamos. Pero también de ese mismo modo hay que hacer de una inversión en abonos, ¿no es cierto? Pero lo que te digo, o sea, digamos, si yo lo puedo llevar a un porcentaje, el 95% de las lecherías tropicales bota el estiércol por un caño. Y, Ujú. y no tengo quien me alegue eso. O sea, uno ve las vacas, van a una sala, las ordeñan, salen y todo el lavado, todo lo que recogen, lo tiran. Si uno ve a cualquier tipo de corral en Colombia, uno ve un montón de mierda a un lado, porque limpian el establo y lo dejan ahí a un lado y nadie lo tiran al potrero. O sea, nunca retornan eso al potrero. Realmente puede ser una inversión muy fácil que recoger el estiércol y llevarlo a un potrero. No necesita usted ir a comprar 10 bultos de urea. O sea, ese sería un primer paso. De ahí, diríamos, de compostar la misma materia orgánica, de aplicar algunos foliares. Uno sí puede hacer algo eh, diferente sin necesidad de gastar mucha plata. Ok. Otra pregunta que hace es, ¿la ganadería, la abonada química se debe hacer cuántas veces al año y si es mejor química u orgánica? Y a ver, es, ¿qué necesito yo? Pues, lo primero, cuál es la meta o el objetivo que yo tengo? Digamos, yo voy a trabajar materia orgánica. ¿Cuál es la falencia en la materia orgánica? El nitrógeno. Entonces, ¿yo cómo consigo nitrógeno? Entonces, yo tengo que buscar algún producto que tenga nitrógeno, como algo de nitrógeno ureico, como una urea, o nitrógenos, digamos, que amoniacales, o yo puedo tener algo de nítricos. Entonces, yo puedo poner algo de químico. Pero como les digo, ¿cuál es el objetivo que es lo que yo estoy buscando y cuál es el objetivo de producción que yo tengo? Entonces, yo tengo que tener una base de un análisis de suelos, qué nutrientes me hacen falta, y sobre eso empezar a aplicar las recomendaciones. Hay una cosa muy bacana que he aprendido yo últimamente, es que como yo puedo tener microorganismos, si yo ya los puedo detectar en el suelo y ponerlos porque me los venden específicos, entonces digamos que si yo tengo microorganismos solubilizadores de fósforo,
pues tengo que poner menor cantidad de fósforo porque el fósforo que está inactivo en el suelo y lo que yo voy a aplicar al suelo va a ser mucho más soluble. Microorganismos fijadores de nitrógeno. Entonces, muy bacano porque hay una bacteria fijando nitrógeno aéreo, o sea, es una urea gratis. Entonces, si yo empiezo a ajustar todos esos procesos, ya lo que tengo que aplicar al suelo es muy poquito o muy bien direccionado, entonces ya el costo no va a ser tan alto. Listo. Ganaría AT hace, bueno, como un comentario y también como pregunta al mismo tiempo. Aforo en verano y en invierno, porque en realidad no se produce lo mismo en una época y la otra. ¿Ese aforo es necesario hacerlo cada cuánto? Es con Antes de que entre los pregunta previa. al correo. ¿Siempre? Sí, porque no, lo que dicen ahí, o sea, uno no tiene la misma cantidad de forraje en todo momento. Entonces, como yo le digo a la gente, venga, usted antes de mercar, usted mira la nevera que le hace falta o sale a mercar como un loco. No, o sea, uno va y dice, venga, necesito esto, entonces voy a... Entonces, el aforo es saber cuánto produje. Pero hay una cosa que nos falta mucho también es que nosotros nunca verificamos cómo va la tasa de crecimiento de los potreros. Entonces, como normalmente, digamos que el día a día de una persona en las fincas es ir a darle vuelta a los animales, porque uno va a buscar qué animales están enfermos o si están bien, si tienen la cantidad de sal suficiente, etcétera. Uno debería darle vuelta al pasto. Entonces uno normalmente mira el pasto para donde van mañana y ahí es donde hace el aforo, pero nunca ve si el pasto que lleva 15 días de recuperación va bien. Entonces si uno semanalmente, perdón, le da una vueltecita al pasto, camina a los potreros, mira cómo está esa tasa de recuperación, le mide las alturas y mira si el pasto está creciendo muy rápido, muy despacio, uno puede empezar a tomar determinaciones de cómo está su cantidad de pastura. Obviamente en verano, cuando ya tenemos un estrés hídrico de las plantas por falta de agua, los pastos crecen a una tasa más lenta. Pero en el inicio del verano, por ejemplo, cuando hay todavía humedad del suelo y hay luminosidades altas y temperaturas altas, el pasto crece mucho más rápido. Entonces, ese es el juego que tenemos que hacer durante nuestros periodos de invierno y verano, cómo crece. Por ejemplo, hay zonas donde el pasto crece muy lento en invierno por exceso de agua. Mira los llanos donde empieza a llover y a llover y a llover y ya se satura el suelo, el pasto no crece. Entonces ya tenemos que también entender qué pasa con ese pasto en esas épocas y cómo tenemos que trabajar también las ocupaciones de los potreros. Claro. ¿Usted puede explicar un poco para un ganadero que de pronto, no sé, tiene un potrero de 5 hectáreas y allí va a echar de pronto 20 terneros de setos y nunca ha forado? ¿Y cuál sería como ese paso a paso de hacer el aforo y por qué lo importante de hacerlo? eh, Como para explicarle un poco aquí a las personas que están aquí conectadas. Bueno, pongámoslo fácil, o sea, un aforo es simplemente, el aforo no es solamente de pasos, aforo es simplemente medir. Ujú. Cuál es la unidad de medida? Metro cuadrado. Entonces uno lo que se hace es un marco de un metro cuadrado, un metro por un metro, y esa es una unidad de medición. Uno va a donde el pasto, normalmente no es un pasto viejo, sino un pasto nuevo que ha crecido, o sea, donde hay hojas nuevas, pone el metro cuadrado y defolia el pasto, o sea, hace como fingiendo el pastoreo del animal, que es solamente las hojitas, o sea, el descope. Eso lo pesa y esa es la cantidad de pasto que tiene por metro cuadrado. Eso, eso Si lo, tiene eso lo corta con un cuchillo, con una Sí, penilla, lo con importante un es cortarlo. cuchillito. Sí, Ujú. sí, con un cuchillo. Yo de los videos que hicimos hace poco con TV Agro, ahí hay un ejemplo y se muestra cómo se hace el aforo. Entonces, simplemente, digamos, la vaca lo que hace normalmente en el pasto es que coge el pasto con la lengua le hace una presión y solamente de folio, o Ujú, sea, solamente de escopa. ujú. No, la mejor manera de saber cuál es la altura del pasto es cuando uno va con la vaca ladrona que se va a robar pasto y uno ve que la vaca ladrona solamente hace un descope. Entonces es Escope, lo sí. mismo. Entonces uno hace el aforo de descope, pesa y ya sabe cuánto tiene por metro cuadrado y lo lleva a la cantidad de área. Entonces yo tengo 5 hectáreas, tengo 50.000 metros cuadrados, entonces yo ya puedo saber cuánto pasto tengo. Hay un valor que yo siempre lo doy, que es como una zona de seguridad. Entonces yo coloco como una tasa de desperdicio, por si tengo algún error en alguna parte de la medición.
Claro, Igual también los animales cuando caminan, orinan, defecan, desperdician pasto. Entonces yo normalmente manejo, si es un buen pastoreo a una buena altura, un 20% de desperdicio, y si es un pastoreo con pastos muy altos, puedo llevarlo hasta el 50 y 60% de desperdicio. Entonces, el ejemplo, yo tengo 100 gramos por metro cuadrado, lo llevo a 50.000, eso me da una cantidad de pasto y le quito un 20%, un 30% de desperdicio. claro. Y también hay que tener en cuenta que si ese potrero de pronto no está sembrado 100% porque pueden haber áreas que no tienen pasto suficiente o de pronto un porcentaje de, no sé, un pozo, entonces a la final no son esas 5 hectáreas. Exacto. Entonces ahí yo tengo que, del área real, ¿qué área tengo de pasto? Entonces yo no lo trabajo sobre el desperdicio, sino que lo trabajo sobre el área. Entonces de 50.000, ¿cuánto no es pasto? Hombre, un 10%, un 20%, un 50%. Entonces ya solo hago la cuenta sobre el área real de pasto. Claro, y una vez se tenga el total de pasto, bueno, descontando ese 20% que usted dice de pronto desperdicios, y se sabe qué tanto pasto tiene ese potrero, cuál es el paso a seguir? Ya tengo que saber el peso de los animales y llevar a un consumo más o menos de los animales, que también teniendo un objetivo. O sea, si yo quiero que un animal se me gane 500, 600 gramos al día, yo tengo que trabajar entre el 12 y el 13% del peso vivo del animal en forraje verde. Entonces yo lo trabajaría sobre ese valor. Y ya, Ah, ok, pues ahí también es un tema de ocupación. Lo ideal es que un animal no esté más de 3, 4 días en un potrero. Por el tema de lo que hablamos ahorita del rebrote, porque cuando ya empieza el rebrote, el animal va a preferir el rebrote que tiene más cantidad de azúcares que un pasto, digamos, un poco más maduro. claro, esa es una súper recomendación para la gente que está aquí conectada. El tema del periodo de ocupación que no debe exceder de los 2 o 3 días que usted mencionó ahorita, ¿sí? Exacto. Yo he Listo. tenido programas hasta de 5 días. O sea, uno puede hacerlo bien si maneja bien el ingreso de los animales. O sea, que el pasto tenga la altura adecuada. Yo lo puedo llevar hasta 5 días y me ha funcionado perfecto. Si no, me toca empezar a hacer divisiones. O sea, ahí tengo que empezar a jugar con eso. Claro, listo. Julián.cifuentes 69 pregunta lo siguiente. Me encuentro cerca de Santander de Quilichao. La materia prima más económica es el afrecho. Mancha de yuca, 5.000 pesos. ¿Cómo suplemento y con qué otras materias primas se recomienda mezclar? A ver, yo me disculpo con el amigo, pero yo normalmente uno no da recetas de cocina porque uno no puede ser uno tan irresponsable de hacerlo. O Ujú. sea, hay que saber de lo que tiene, qué nutrientes tiene. Los afrechos normalmente son residuos fibrosos de baja calidad de algunos alimentos, entonces hay que mirar qué se tiene ahí y qué se tiene que suplementar de resto y qué objetivo tiene con los animales. Entonces, uno dar una receta de 10 kilos de esto y 20 kilos de esto no es adecuado. O sea, primero, qué pasto tiene, cuánto de ese pasto están comiendo los animales, qué nutrientes tiene ese pasto y qué le está faltando al animal. Eso es lo que uno tiene que hacer. Ok, perfecto. Echavarría José pregunta lo siguiente. ¿El sobrepastoreo puede afectar la carga microbiológica del suelo y por ende afectar el siguiente ciclo vegetativo del pasto? El sobrepastoreo. Sí, el sobrepastoreo puede afectar la carga microbiológica del suelo. Si yo sobrepastoreo, dejo el suelo expuesto al sol y mato las bacterias del suelo. Ah, Ya. ok, entonces sí afectaría. Sí. Ujú. Listo. ¿La pastura se debe guadañar? Si yo tengo un tema de encamamiento, de acolchonamiento, de sobrecrecimiento de la pastura, debo guadañarla, pero no siempre se debe hacer. O sea, si yo ingreso adecuadamente en la altura óptima, no tendría por qué estar haciendo cortes de igualación constantes. Ok, súper. Listo, estoy aquí bajando más. Bajando. Saludos a, bueno, veo que una cantidad de personas que están conectadas. Muchos saludos a todos ustedes que están súper interesados en este tema tan interesante como es el tema de nutrición animal, nutrición de rumiantes. Ok, aquí tenemos a Carlos 911. ¿La abonada química se debe hacer cuántas veces al año o es mejor? Ah, bueno, usted ya le había respondido antes. ¿O es mejor el abono orgánico? ¿Y cada cuánto se hace? Sí, ya lo hemos Sí, contestado. ya contestó antes. Eh,
No, desde la siembra, bueno, aquí dice Pena Damián. ¿Usted recomienda si voy a establecer un potrero nuevo, desde la siembra, sembrar dos o más variedades? Uno, yo lo hago. Yo normalmente siembro, eh, intercalo pasturas por el tema de las plagas. Eh, pero yo tengo que intentar poner pasturas que tengan la misma altura de crecimiento. Entonces, por ejemplo, yo he encontrado potreros donde tengo guineas o indias Ujú. que están entre 70 y 90 centímetros de altura adecuada y braquiares que tienen 25. Entonces ahí lo que va a haber es una guerra entre ellas por la luz, por la luminosidad y realmente ellas no crecen bien, sino que empiezan a pelear entre ellas. Entonces Ujú. si voy a poner, digamos, yo voy a poner una braquiaria de Cumbens, puedo poner una brisanta o puedo poner una braquiaria russiciensis, que todas están entre 25 y 30 centímetros. Si voy a tener una mombasa, pues puedo intercalarla con un paredado o con una Miyagi, que son de las mismas alturas. Listo. Juancho.trujillo.7 pregunta, ¿se puede tener rentabilidad con animales estabulados alimentándolos solo con silos de forraje comprados o es mejor uno mismo producirlos? El que vende tiene que tener una rentabilidad. O Sí, sea, claro, digamos que si yo produzco X producto a 200 pesos, pues tengo que venderlo a 300 para que me quede algo de plata. claro. Entonces, salir a comprar comida, pues siempre va a ser más costoso. Si yo produzco forraje en mi finca, pues va a estar de menor valor. Digamos que si hablamos de mercado en la época dura de verano, un ensilaje de maíz se puede poner a 500 pesos. Si yo lo produzco en mi finca, puedo estar alrededor de 180 pesos. Entonces, siempre va a ser mejor producirlo, siempre va a ser porque va a haber un mejor control de calidad producirlo. Por ejemplo, nosotros hacemos ensilaje de guineas y los ensilajes de guineas están en promedio a 80 pesos el kilo. Eh, entonces es mucho más barato. Eh, pero el tema de la estabulación es muy clara. Uno, alimentar tiene que ser muy barato. O sea, alimentar es llevar el alimento al animal. O sea, Ujú. yo no puedo tener 100 vacas y la alimentar a punta de bulticos o de baldaditos. O sea, yo tengo que tener mixer, tengo que tener unas máquinas que me proporcionen llevar el alimento más fácil al animal. Y el alimento tiene que ser de muy buena calidad, porque yo le quito la habilidad al animal de estar en pastoreo buscando lo que realmente ya le gusta. Entonces, si yo lo hago así, pues sí va a ser mucho más rentable. Es la estabulación porque los animales no tienen que caminar. Pero si yo me voy a la otra contraparte, que me sale muy costoso alimentar y la comida no es de buena calidad, es mejor el pastoreo. Claro. ¿Qué opina y qué experiencia ha tenido con la porquinaza líquida y cada cuánto es lo ideal de aplicarla? A mí me tocó trabajar mucho tiempo en el norte de Antioquia y digamos que es donde más cerdos hay por metro cuadrado. Como todo en exceso es malo y utilizar materia orgánica en exceso puede desbalancear el suelo, principalmente en el tema de cationes y en el tema de pH. Entonces, yo puedo utilizarla de una manera adecuada, digamos que yo puedo poner entre 15 y 20 mil litros de estiércol por hectárea y tengo que tener el suelo muy activo microbiológicamente para que eso se me descomponga y empiece a hacer un proceso realmente de nutrición. Entonces, yo creo que ahí lo puedo aplicar cada pastoreo sin ningún problema, pero tengo que tener ese suelo muy activado con unas buenas bacterias descomponedoras y solubilizadoras. Listo. Listo, aquí hay una pregunta súper interesante. Diga 5 recomendaciones de cosas que debemos hacer siempre o de cosas que no debemos hacer para el manejo de las pasturas. O sea, ¿cuáles son esas 5 recomendaciones que usted dice súper importante tenerlas en cuenta que se deben hacer y cuáles definitivamente no recomendaría hacerlas para manejar buenos pastos? Bueno, O así eh, sean 3 recomendaciones. bueno, vamos a poner lo que normalmente uno encuentra por fuera, que son como los mayores problemas. Uno, el sobrepastoreo o rapar la pastura, o sea, bajarse más del No, 50% de la altura de crecimiento, ya ahí tenemos un error. O sea, tenemos que ok, controlar muy bien ese tema del pastoreo. no se debe hacer. No se ¿No? debe hacer. Listo.
Lo ideal es que el animal entre y escope, punto. Ujú. Tenemos que controlar muy bien la altura de crecimiento de los pastos, o sea, saber entrar al potrero, o sea, medir. Yo creo que la palabra es medir, tener un número. O sea, uno de nuestros errores principales es que no tenemos números. Todo lo vemos. Entonces, ¿cómo el pasto? Ah, yo lo veo muy bonito, meta las vacas ahí. Ni entramos al potrero a caminarlo. Yo hablo de una cosa que se llama el modo vaca. El modo vaca es entrar como entran las vacas del potrero y mirar hacia abajo y mirar realmente cuánto tengo de pasto. Entonces, es evaluar bien la pastura antes de ingresar, midiendo la pastura, haciendo los aforos. Eso es una cosa que tenemos que hacer siempre. Yo creo que tenemos que devolverle algo al suelo, entonces digamos que la vaca de por sí le hace una ayudadita al suelo cuando defeca, cuando orina, pero a veces, y no sé cuántos puedan levantar la mano, uno entra a los potreros y 10, 15 días de haber salido las vacas y el estiércol se ve seco en el potrero. Eso, eso no está hablando, el suelo está diciendo, venga, aquí no hay bacterias descomponedoras de materia orgánica, hace falta y mire que no se está descomponiendo el estiércol, o sea que realmente no hay un retorno de esos nutrientes al suelo. Entonces necesitamos retornar eso y no necesariamente es en nutrientes. Digamos que en ese caso serían, tenemos que retornar bacterias para que empiece a haber descomposición de esa materia orgánica. Muchas veces abonamos con materia orgánica y encuentra uno las heces secas en el potrero. Entonces, si está poniendo materia orgánica, no está haciendo nada porque no hay microorganismos que descompongan. Si no hay microorganismos que descompongan, no va a haber cucarrones estercoleros y no van a haber lombrices. Entonces, también tenemos que entender la sanidad del suelo. Entonces tenemos que medir los suelos y entender de que el suelo es un ser vivo y que de él depende un montón de microorganismos que están haciendo cosas benéficas para la planta. Entonces tenemos que cuidar el suelo, no tenemos que labrar el suelo. Y cuando sembremos, tenemos que cuidar también el suelo. Uno puede, yo ahora estoy muy metido con el tema de las cero labranzas o mínimo labranzas, porque necesito cuidar la estructura del suelo y la microbiología del suelo. Entonces tenemos que tener un suelo muy sano. Yo creo que eso es si nos ajuiciamos con eso, bueno, y tener sombras y aguas de muy buena calidad para los animales. Claro. Y lo otro que también es muy importante es el tamaño de los potreros, ¿no? Sí, claro. Sobre todo, Pero como te digo, o sea, usted puede tener 1 hectárea sin pasto. Y lo otro, acuérdate que los animales no saben geometría. No necesariamente el potrero tiene que ser exactamente cuadrado. Un potrero necesita agua, sombra y pasto. Eso es lo que necesita un rumiante en un potrero. claro, claro. ¿Qué, qué experiencia tiene usted con el tema del uso de las ivermectinas que afectan directamente a los cucarrones? A ver, no es solamente los sucarrones, realmente la residualidad de estos purgantes afecta casi todos los microorganismos en el suelo, pues realmente los cucarrones, la lombriz y todo Ujú. eso. Pero no nos podemos enfocar porque yo he llegado a fincas que llevan 10 años sin aplicar ivermectina y sin cucarrón. Entonces, no es tanto la ivermectina, pero sí es más que no hayan bacterias y hongos en el suelo, porque realmente lo que pasa es que cuando las bacterias y los hongos degradan la materia orgánica, ese producto de la degradación, esos detritos de la degradación es lo que es con lo que se alimenta el cucarrón. Entonces, si no hay eso, el cucarrón no tiene comida y no, pues no va a estar. Entonces, eso es lo que yo tengo que entender primero. Claro. Bueno, estoy tratando de leer más preguntas por acá. Yo he tratado de leer la cantidad de preguntas que han estado aquí bombardeando literalmente, Alex. Está muy bien, está muy bien. Claro, resolviendo todas las dudas que las personas que están conectadas acá tienen con respecto a ese tema. Y estoy tratando de aquí de ver otras. Igual eh, recuerden que en mi Instagram me pueden hacer las preguntas, también en el canal de YouTube de Alex Echeverry, Pasto y Nutrición. También hay unos programas interesantes sobre el tema de microorganismos y sobre todo este tema que hemos estado hablando. claro, sobre todo que ese es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque normalmente los ganaderos somos dados a no llamar al zootecnista para el manejo de los pastos, la parte nutricional. Eh, y ustedes tienen todo el conocimiento y experiencia para poderlos ayudar a esos ganaderos
y saber cómo alimentar adecuadamente esos animales. Y muchas veces los animales eh, pues manejan un tipo se les da un manejo que no es el adecuado y ahí es cuando dicen, no, es que hay mucha carga animal o los pastos se están acabando, etcétera, pues porque no sabemos exactamente cómo darles ese manejo adecuado al ganado y el manejo adecuado, obviamente, de los pastos. Exacto, sí, yo creo que tenemos cuando hay un cultivo agrícola muy importante, pongamos flores, caña, cualquiera de ellos, ustedes siempre un equipo interdisciplinario de profesionales que están en pro de eso. El cultivo más grande en Colombia, en el mundo, se llama pastos. Ujú. Y no tenemos profesionales en eso. O sea, lastimosamente, y no solamente los zootecnistas, o sea, hay ingenieros agrónomos que están en ese cuento y todos tenemos que ir direccionados hacia la misma parte. Yo he hablado mucho con muchos amigos agrónomos y yo les digo, venga, lo primero que ustedes tienen que entender que viene desde la misma academia es qué van a producir. Yo les digo, venga, en la producción de forraje para los animales es hojas. Ay, me dicen, ¿cómo así? ¿Los tallos? Yo, no, a mí no me interesa el tallo porque el tallo es indigestible. En la caña de azúcar yo necesito tallo. Entonces, si yo empiezo a buscar todo ese equipo interdisciplinario y a trabajar mejor Ujú. esto, eso me lleva a que pueda tener unos mejores Claro. resultados. Otra pregunta es, ¿cada cuánto es recomendable renovar praderas? Dame un segundito que me va a descargar esto. Ok, Dame un segundo. vale. Listo, qué pena. Tranquilo. Eh, uno de la renovación, como les digo, los pastos son perennes, o sea, no deberían de renovarse nunca. Si yo manejo bien la pastura, lo que pasa Ujú. es que sí, el animal cuando consume, o sea, es muy diferente un cultivo de forraje cuando yo lo cosecho, que queda un corte, casi que literalmente un corte de igualación. Cuando el animal entra en pastoreo, pues sí va a haber unas zonas de desperdicio. Entonces, en algún momento empieza a haber encamamiento o acolchonamiento de algunas zonas del potrero y yo debo realizar un corte de igualación, sea con guadaña o con guadaña de tractor con las cuchillas bien afiladas o con una desbrozadora para volver a renovar el material vegetativo. Entonces eso digamos que lo puedo hacer cada año, año y medio, según cómo sea el manejo. Si yo manejo mal una pastura, cada pastoreo tendría que hacerle ese corte. Entonces, digamos que depende bien de cómo esté manejando yo la pastura y depende de esa evaluación. Digamos que cuando yo hago las evaluaciones de los potreros, yo digo, bueno, este potrero qué tan acolchonado está y le pongo un número. Llevado ese número, entonces yo puedo decir, bueno, listo, lo pongo en un proceso de renovación o no lo pongo en un proceso de renovación. Ya, listo. Si las tierras no tienen hongos y bacterias, ¿cómo se le pueden suministrar? Ya hay productos comerciales, ya digamos que eso se ha avanzado mucho en Colombia. Hay muchas casas comerciales que ya proveen ese tipo de productos. O sea, es más, hasta muy específicos. Usted necesita un bacilo para descomposición, ya le venden solamente el bacilo. O sea, ya uno encuentra todos esos materiales. ¿Y qué tan efectivos o buenos son? Son excelentes. Listo. Pues Alex, no sé qué de pronto más queda de pronto comentar. Yo sé que eso son Es un horas mundo y muy, horas muy, y muy horas de grande. conocimiento. Sí, eso Así es es, algo muy, muy grande. Así es. así es. Pues primero que Pero todo, ajá, no, como te digo, o sea, cualquier duda que tengan en mis canales, pues se así los es. puedo resolver. Y la idea del otro año es hacer bastantes cursos en diferentes zonas de Colombia para llevar todo ese conocimiento a la gente. Yo creo que la gente necesita mucho conocimiento práctico para poder mejorar sus sistemas productivos. Claro, claro, así es. Pues Alex, de verdad que mil gracias por su tiempo, por su disposición, para compartir su conocimiento, la experiencia aquí a través de estos 70 minutos, 75 minutos que estuvimos conectados. No, no, Rómulo, sabes que es con mucho gusto
y todo lo que se pueda hacer en pro de que el gremio y que el gremio ganadero salga adelante y jalonemos todos, hay que hacerlo siempre. Claro, así es. Y a todas las personas que se conectaron, de verdad que mil gracias, muchísimas gracias, estamos ahí pendientes y próximamente nos vemos en otro programa. Listo, muchas Listo, que muchas estén muy gracias a bien, todos los que que estuvieron estén acá. bien. Hasta luego. Chao. Bueno.